y mañana pues la discusión sobre la reforma a la Guardia Nacional, que ya hay organizaciones y voces que han puesto sobre la mesa alertas en esta reforma que enviaría la Guardia a la Sedena. Y entre esas voces la organización Causa en Común. Le agradezco la comunicación a René Jerez López, él es investigador de esta organización Causa en Común. René, gracias por tu tiempo, buena noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz de estar aquí platicando otra vez contigo. Muchísimas gracias, René, un gusto saludarte. Pues yo creo que la primera preocupación parte de la urgencia. Mañana pondrán sobre el Pleno un dictamen de reforma a la Guardia Nacional y que seguramente no habrá mucha discusión, no habrá mucha reflexión, sino que querrán avanzar rápido en el proceso legislativo, René. Así es, y creo que a diferencia un poco de los temas que hemos visto estas últimas semanas o desde que inició septiembre, con respecto a las reformas que han avanzado con una velocidad preocupante a través de las dos cámaras y de los congresos locales, en el caso de la Guardia Nacional y la militarización, la sorpresa no es tanta. Y me refiero a que desde que se creó la Guardia Nacional, ha operado de la manera en la que ahora pretenden legalizarlo vía una reforma. Es decir, nunca hemos tenido una Guardia Nacional Civil, nunca hemos tenido elementos del ejército capacitados para llevar a cabo funciones de seguridad pública. ¿Podrías recordarnos, perdón René que te interrumpa, cuál fue el argumento que se utilizó cuando crearon la Guardia Nacional y dijeron, a ver, por determinado tiempo, creo que eran 3 años, dependerá de la Sedena en tanto hay una estabilización en el proceso? Pero nos jugaron el dedo en la boca, este asunto era para siempre. Así es, sí, nos volvieron a mentir, ¿no? Como hace poco lo decía Anaya con el tema de la reforma judicial, por un lado prometen una cosa y con la otra mano realizan otra. Y sí, desde el 2019 que se creó la Guardia Nacional, se creó como una institución de carácter civil y se iba a dar un plazo en donde las Fuerzas Armadas iban a colaborar e iban a llevar funciones de seguridad pública para fortalecer el desarrollo de la Guardia Nacional, en tanto esta adquiría el poder que necesitaba para enfrentar la situación de inseguridad en el país, pues las Fuerzas Armadas iban a hacer el apoyo. Lamentablemente, pues estaban, como bien dices, autorizadas para hacerlo dentro de un término que se inició en el 2024. Posteriormente reformaron ese transitorio para ampliarlo hasta el 2028 y bueno, pues mañana se entrega formalmente la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cuáles son las advertencias o las alertas que ponen ustedes como advertencia sobre la Guardia Nacional adherida a la Sedena y en general de esta reforma planteada y conocida? Pues los riesgos más importantes que advertimos y que hemos advertido, que hemos visto, ya no son una teoría, ya no son una hipótesis, lo hemos visto a lo largo de los últimos años, como mencionaba hace rato. No es nada nuevo. La Guardia Nacional lleva operando desde el que se creó en el 2019, el 30 de junio del 2019, lleva operando con puros militares dentro de sus filas y adscritos a la operación de la de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pues los vemos en la calle, ¿no? Están sujetos a un fuero militar, por lo tanto, hacerlos responsables de los actos es realmente complicado. Muestra de ello es que no sabemos quiénes son responsables de Ayotzinapa, ni del caso de Nuevo Laredo, ni de muchos otros en los que han estado implicados las Fuerzas Armadas, ¿no? Por decir una cosa. Y la otra que es importantísima es la opacidad. Las Fuerzas Armadas se han caracterizado a lo largo de la historia por ser una institución que no brinda información y que no transparenta. En algún momento recuerdo hubo una emboscada a elementos de la Guardia Nacional en Sinaloa y cuando daban justo el desplegado de los fallecidos, los que habían muerto eran militares que estaban asignados a la Guardia Nacional. A partir de ese trágico hecho nos enteramos. Y así muchísimos elementos de la Guardia Nacional, es decir, pareciera que no hay una distinción entre el Ejército y la Guardia Nacional, René. Al menos yo no logro encontrarla en la operación en las calles. Por ejemplo, ahorita Culiacán, que está sitiado por militares, Guardia Nacional y marinos, pareciera que los tres tienen exactamente el mismo propósito. Así es, creo que ni tú ni nadie encuentra la diferencia. La única diferencia es que unos tienen un uniforme verde y los otros tienen un uniforme blanco. Esa es la única diferencia. El último dato al que tuvimos acceso en Causa en Común fue del 2022
en donde se reveló que el 71% de los elementos que forman parte de la Guardia Nacional son elementos del Ejército y de la Marina. Y ese es el peligro, que no son policías. Nadie se preocupó ni se tomó la molestia de capacitar a estos hombres y mujeres a efecto de llevar funciones de policía. Únicamente se les dio un nuevo uniforme y se les encargó salir a las calles a hacer rondines. Ese ha sido el peligro y eso ha sido lo que durante los últimos 6 años nos ha traído 0 resultados en materia de seguridad. Claro, y que no es desestimar el labor de los militares, sino saber separar las responsabilidades. Un policía tiene que tener otras características de proximidad social, de saber tratar con las y los ciudadanos en una urgencia, etcétera, etcétera. Y esas habilidades no las tiene el Ejército por su enseñanza, por su origen, René. Nos quedan unos segunditos, René. Ni porque el Estado se preocupó por dárselos. Claro. Esa era la tarea que había que hacer cuando se creó la Guardia Nacional. Vamos a fortalecerlo con el militares, vamos a tener el Ejército un tiempo aquí de apoyo, pero mientras tenemos que hacer el esfuerzo de llevar a cabo todas las certificaciones y capacitaciones que por ley están obligados a tener los policías, a efecto de que realmente puedan desempeñar su función. Hoy te lo puedo platicar de pláticas y acercamientos que hemos tenido en Causa en Común con militares. Muchos militares que forman parte de la Guardia Nacional no quieren ser parte de la Guardia Nacional porque ellos no se enlistaron a este cuerpo policíaco. ¿Sí? Se enlistaron al Ejército, se enlistaron a la Marina. Correcto. Entonces, hoy tenemos elementos del Ejército que no llenan el informe policial homologado cuando ponen a disposición a una persona del Ministerio Público porque no les enseñaron a hacerlo. Entonces tienen que buscar un policía y entonces llevar al policía al Ministerio Público a efecto de hacer pues la puesta a disposición. Ese es un pequeño ejemplo de los miles de muchísimos que se dan en el país. Claro. René Jerez, como siempre, un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo y tus apuntes. No, hasta luego. Un gusto estar aquí contigo. Gracias, es René Jerez, investigador de la organización Causa en Común. Mañana, la reforma a la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados.